yo diría, un primer apunte de mi parte sobre Rancière es que regresamos otra vez a un enfoque de alguna manera político en torno al estudio del arte. Como que filosofía analítica o neuroestética, como lo trabajamos en las dos sesiones pasadas, como tal no hay, digamos, así como que una aplicación directa de estos principios teóricos, analíticos o neuroestéticos, alguna cuestión sobre la organización social, sobre la lucha de clases, sobre problemas, digamos, a nivel mundial, alrededor de la distribución de la riqueza y del poder. O sea, evidentemente es una base teórica, yo diría, bastante acotada. O sea, lo que uno puede hacer en filosofía analítica, o en este caso neuroestética, pues tiene marcos metodológicos muy claros y a veces, de hecho, bastante estrictos. Lo que podría comentar de mi parte es que estos autores, Secchi, Damasio, de repente lo que les ha encontrado un poco de pensamiento político tiene que ver sobre todo como con ideas liberales o democráticas, precisamente en el sentido de Rawls y de Habermas. Entonces, por ese lado, de mi parte no encuentro tampoco así algo muy, muy fructífero, sobre todo para pensar la política actual de manera crítica. Y precisamente yo creo que eso hace interesante a Rancière a la fecha, o sea, que no renuncia a un enfoque político, si bien no está, y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo de esta sesión. Si bien Rancière no está de acuerdo con el marxismo, con perspectivas, digamos, revolucionarias del siglo XX o algún tipo de propuesta política radical, sobre todo en un sentido, digamos, como de masas o de organización política. O sea, la concepción política de Rancière no va por ahí, es organización de masas, organización de partido de vanguardia o alguna organización política en específico. O sea, en Rancière sobre todo se trataría, yo diría en gran medida, de la mirada, y eso marca, ¿no? Un gran entronque de Rancière, por cierto, con la tradición fenomenológica. Y en gran medida, a lo que vamos a llegar, por cierto, en esta sesión, va a ser a la tesis de la igualdad de todas las inteligencias, que es algo que se encuentra en El Maestro Ignorante, un clásico de Rancière, que vamos a comentar en breve. Y que a partir de ahí la aplicación estética pues sería algo así, como el derecho a mirar, a observar, independientemente de algún aparato teórico específico o de propuestas ideológicas de X o Y índole, ¿no? O sea, la igualdad de todas las inteligencias acaba en Rancière en algo así como la igualdad de todos los actos receptores en torno al arte. Entonces, bueno, por ahí va, yo diría, la aplicación política de Rancière, buscar la emancipación del espectador. Entonces, bueno, eso es lo que hay que definir, yo diría, de manera un poco técnica, ¿no? En esta sesión. De mi parte, entonces, un par de elementos introductorios sobre Rancière, sin entrar ahí mucho a detalle en el autor. Una primera idea, y esto igual tal vez lo han escuchado por ahí. Digo que, por cierto, Rancière me parece de los autores como más queridos y trabajados en estética y filosofía política y que para el caso en la UNAM pues hay una buena ya tradición de investigación alrededor de Rancière. Entonces, bueno, tal vez de ahí, de alguna fuente, algún congreso, seguro han escuchado que fue alumno de Althusser, Rancière, y que colaboró en el proyecto de Althusser para este texto monográfico de acompañamiento de lectura de Marx para leer El Capital. Entonces, bueno, empieza Rancière, digamos, su vida filosófica cercano al Althusser y su perspectiva teórica marxista. Entonces, bueno, un primer punto a resaltar con Rancière es que se acaba separando precisamente de Althusser y de su propuesta, digamos, marxista, que implica, entre otras cosas, de hecho, esto lo apunto de una vez, igual es parte fundamental de la filosofía de Rancière. En Althusser es fundamental separar ciencia de ideología. O sea, de algo así como un conjunto de proposiciones filosóficas verdaderas, válidas, por seguir cierto método filosófico, sea el que sea, y que a final de cuentas eso no tendría el mismo nivel epistemológico que una mera, si se quiere, opinión cotidiana o alguna ideología falsa, ¿no? En este caso, obviamente, Althusser como marxista estaría defendiendo, ¿no? Bueno, o sea, lo que defienden los aparatos hegemónicos de poder a nivel de democracia, libertad, igualdad de derechos, etcétera. Eso es mera ideología burguesa, está un poco siguiendo ahí a Marx, ¿no? A final de cuentas ahí se trata meramente de manipulación de información y de tratar de generar pues una ciudadanía obediente que se deje explotar, ¿no? Sin rebelarse. Eso de parte de Althusser, ¿no? O sea, que no es lo mismo leer, digamos, a Adam Smith o algún teórico neoliberal en economía actual, como Hayek,
que leer a Marx. Hay desviación ideológica burguesa, por lo tanto falsedad epistemológica, en Adam Smith y en Hayek y toda la economía burguesa actual, ¿no? De ahí partiría Althusser. Mientras que en el método científico de Marx, sea lo que eso sea, no voy a entrar en detalles, ¿no? La lectura de Althusser sobre Marx eso también puede ser bastante problemático. Yo diría en gran medida, porque Althusser desechó la dialéctica como parte de lo que estaría dentro de la ciencia de Marx, ¿no? Eso personalmente a mí me parece muy problemático, ¿no? Pero para el caso, Rancière no va por ahí, o sea, por la cuestión dialéctica, Hegel, Marx, ¿no? O sea, lo que le parece, yo diría, inaceptable en última instancia, es que se separe precisamente así lo que sería una concepción científica verdadera de mera, reitero, ideología, manipulación ideológica o mera opinión subjetiva. Rancière no va a aceptar básicamente esta contraposición. El punto de arribo final, invito ya a pensarlo en estos términos. Todos somos igual de ignorantes, por ahí iría Rancière. En este caso no se aceptaría esta epistemología de que por un lado hay saber y por otro ignorancia, ¿no? Y el planteamiento político de Rancière en general tiene que ver con esto, ¿no? Impugnar este tipo de asimetrías epistemológicas. Entonces, bueno, se separa de Althusser, ya no lo sigue ahí, digamos, en su método científico marxista, sea el que haya sido, y se va, digamos, como que por propio camino. Lo que he encontrado platicando con especialistas en Rancière, o sea, gente que sí ha entrado a detalle ahí en su vida y obra, y que incluso lo ha entrevistado, por cierto, ¿no? Es interesante también mencionar que es un académico bastante abierto, digo, todavía es alguien ahí produciendo, y que lo trajeron a México en 2017 en la Ibero, ¿no? De ahí dio una conferencia después del temblor de 2017 y resaltó la importancia, eso me pareció interesante, por cierto, ¿no? Que Rancière resaltara procesos de solidaridad social espontánea en México y que precisamente hablaban de una posibilidad de organización política fuera de partidos, fuera de la hegemonía del aparato de Estado, pensando más bien como que en microprocesos regionales de solidaridad, de asistencia humanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba. Entonces, me han comentado los especialistas en Rancière, incluso que lo han entrevistado, que una de sus fuentes, digamos, filosóficas, ya para esta etapa, del espectador emancipado, todo lo que tiene que ver ya con esta tesis de la igualdad de todas las inteligencias, que es Foucault, una fuente acá, una fuente importante, ¿no? De reflexión. Esto me hace bastante sentido. En general, el método filosófico de Rancière, digo, si le ponemos ahí algún nombre general, puede ser algo así como fenomenología política, ¿no? Denisio no está aceptando, digamos, este tipo de postulados marxistas, más bien se va por un análisis de la mirada, de la repartición de la experiencia en un determinado territorio. O sea, todos estos son conceptos, pues básicamente fenomenológicos. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Seguiría con un par de apuntes generales que he encontrado en un artículo monográfico sobre Rancière. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cómo rechaza la diferencia entre ciencia e ideología de Althusser y propone pues otra perspectiva, en este caso política. Entonces, bueno, un par de citas de este artículo que encontré. Dice, una de las lecciones más famosas de Althusser fue la distinción radical entre ciencia e ideología. Ya lo había mencionado, ¿no? Marx, ciencia, Adam Smith, neoliberalismo, mera ideología, ¿no? Esto muy presente en la escuela de Althusser. Rancière rechaza, a final de cuentas, este entendido. Luego, en el constructo althusseriano, puesto que las clases trabajadoras son víctimas de la ofuscación ideológica, no están en la posición de ver a través de la realidad de su situación. Necesitan ser dirigidos por el partido y confiar en los intelectuales del partido para darse cuenta de su situación y de qué clase de acción política los habrá de liberar de su opresión. O sea, como que parte también de esta diferencia, ciencia e ideología, está de alguna manera también implícito la diferencia entre una organización, digamos, profesional que sigue esta ciencia y no esta ideología, que puede ser algún partido político de vanguardia como un partido comunista, ¿no? Entonces, esta idea, no es lo mismo ciencia e ideología, también lleva implícita de alguna manera el primado del partido como organización social, digamos, contestataria, legítima, y que también, por supuesto, si hablamos de partido y de ciencia, hay que hablar de intelectuales, ¿no? El intelectual del partido o el intelectual que posee el saber de Marx,
sería quien tendría que dirigir pues, estas dos instancias, ¿no? Partido, intelectual, conciencia, y no con ideología. Serían quienes tendrían que dirigir los procesos sociales contestatarios, los procesos de emancipación de las masas, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente esta diferencia, digamos, entre partido y sociedad, entre intelectual y mero hombre de la calle. Lo mismo es igual lo que va a rechazar Rancière. La tesis de la igualdad de todas las inteligencias precisamente no nos permitiría contemplar estos, digamos, dispositivos de poder como autoridades legítimas, sencillamente por reclamar tener el saber científico verdadero y no seguir una mera ideología manipuladora. Entonces, bueno, Rancière no está en buenos términos ni con esta perspectiva de separar ciencia e ideología, ni con darle, digamos, un como primado de la voz, algo así como la palabra, tomarla como válida de parte de lo que venga del Partido Comunista o de un intelectual afiliado o cercano al partido, ¿no? O sea, el derecho a interpretar, el derecho a pensar, si se quiere, la cuestión política por cuenta propia. Eso defiende Rancière insistentemente. Para él eso sería emancipar. Otra cita de esta monografía. La obra completa de Rancière está caracterizada por el intento consistente de seguir escrupulosamente las implicaciones de la idea de que los seres humanos son iguales en todos los respectos. Que eso nos lleva precisamente a este texto que comenté, el clásico de Rancière, El maestro ignorante, así se llama, El maestro ignorante. Un entendido general de este texto se resume en el siguiente postulado. Dice así de la monografía. La idea fundamental que Rancière formó en aquellos años fue la igualdad radical entre los seres humanos en términos de su inteligencia. Entonces, comentamos un poco sobre este texto, El maestro ignorante. Y de ahí nos pasamos a la última lectura acá del curso. Y bueno, igual acá me pregunto, igual aquí sí abro el micrófono, si han trabajado este texto, El maestro ignorante, o si quieren compartir algo que hayan escuchado o leído sobre Rancière. Reitero, acá es un autor más conocido en la UNAM, me parece, ¿no? Que Seki o algún otro autor que hemos trabajado. ¿Alguna idea o algún apunte en concreto sobre el maestro ignorante? Ideas previas sobre Rancière. Este texto, bueno, igual, si no hay algún apunte que quieran ahí compartir sobre Rancière y el maestro ignorante, voy así rapidísimo, un poco a la descripción del contenido. Está, yo diría bien bonita la anécdota que inspira la escritura de este texto para Rancière. La anécdota, digamos, fue un hecho histórico, pedagógico, verídico, que Rancière está recuperando como para, pues, defender una tesis política, que la tesis política en este caso es todas las inteligencias humanas son esencialmente iguales, ¿no? Es una tesis a su manera bastante radical. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, bueno, la anécdota que inspira la escritura del maestro ignorante es la siguiente. Un tal Jacotot. Eh, Esto es un profesor francés que en algún momento, esto es alrededor de 1800 hasta donde recuerdo, ¿no? Por ahí en ese horizonte histórico. Este francés tenía la tarea de enseñarle francés a holandeses, a niños holandeses que solo sabían hablar holandés y que no sabían hablar francés. Ese es básicamente el escenario, ¿no? A lo mejor en apariencia parece sencillo, pero siendo estrictos es un proceso, digamos, pedagógico bastante complicado. O sea, tú sabiendo francés, ¿cómo vas a enseñarle, para el caso, algo a niños que no hablan francés, que solo hablan holandés y tú no hablas holandés? O sea, ¿cómo se van a comunicar, no? Básicamente ese es el punto, ¿no? Personas que no tienen el mismo dominio de un conjunto de saberes, ¿no? En este caso, aunque sea de un lenguaje natural. Entonces, bueno, un primer punto, Jaco Tot fue exitoso. A final de cuentas, le pudo enseñar a estos niños holandeses francés, sin él saber holandés. ¿Cómo lo hizo? Igual los detalles están en el texto. Hasta donde tengo entendido, básicamente tiene que ver con darles materiales bilingües a los niños y dejar como que ellos solitos fueran comparando las palabras, viendo cómo opera, digamos, un signo lingüístico dentro de un contexto real y casi como que en una experiencia en vivo, o sea, de acercarle el maestro materiales a los alumnos
sin él imponer, por así decirlo, ¿no? En el pizarrón, si dice acá perro, tú repite perro, sería como lo tal vez más normal que pensaríamos, ¿no? Para enseñar algún idioma o cualquier cosa en general, ¿no? De aquí está la verdad, tú ignorante repítela y acabarás ya sabiendo la misma verdad que tiene el maestro, ¿no? No, o sea, en general tal vez es como lo más intuitivo, ¿no? De cómo llevamos a cabo procesos pedagógicos. Pero la idea es que este Yacotot no procedió así. O sea, no se puso en la posición del que ya tiene el saber para que los niños ignorantes sencillamente copiaran ese saber y lo descargaran, ¿no? Por así decirlo, en su cerebro. Entonces, no, o sea, como que les dio los materiales en vivo para que ellos los pusieran en marcha y el resultado fue que los niños aprendieron francés sin partir precisamente de esta simetría. El maestro es ilustrado, iluminado y el alumno es ignorante y debe llegar al mismo nivel del maestro. Es precisamente esa la estructura pedagógica que critica Rancière. Entonces, de aquí paso a un punto algo técnico del texto de Rancière, que él defiende precisamente esta contraposición. Dice Rancière, estupidizar no es emancipar. Que acá, precisamente para Rancière, lo que es estupidizar, esto está fuerte, o sea, porque precisamente es como lo más normal, o yo diría hegemónico, ¿no? De los procesos pedagógicos. Para Rancière, veámoslo así, la estructura pedagógica del proceso de estupidización de los alumnos, de los niños, es algo así. El maestro tendría en esta posición ya cierto saber logrado, conquistado, y que esto lo coloca en una relación asimétrica con el alumno o el niño ignorante. Bueno, igual esto lo saco de algún video que me encontré en YouTube, así con el conito, igual lo recuerdan de caricaturas, ¿no? Y tal vez, o sea, que un alumno, no sé, no hace la tarea, no sabe traducir la palabra perro al inglés, entonces por lo tanto es ignorante, se le castiga, se le pone un gorro para señalarlo, justo como ignorante, y se le pone ahí en el rincón del salón para separarlo de los demás alumnos que se habrían hecho como que su tarea de repetir lo que el maestro quiere que se repita. Entonces, esta es la estructura de la estupidización. O sea, cuando el maestro, digamos, hay la asignatura que sea, asume la posición de ya tener un saber conquistado, verdadero, validado, y sencillamente en la relación con los niños, los alumnos, se trata de que se llegue al mismo nivel, de sustituir la ignorancia del alumno por saber, para llegar a final de cuentas, tal vez a este mismo plano, pero que llegar a este mismo plano, de que ya el niño, el alumno tiene saber, pues requiere pasar primero por esta asimetría. Entonces, bueno, eso me parece es muy difundido en procesos educativos. Digo, yo cuando enseñaba inglés y alemán, pues sí, sin mayor problema, pues procedía de esta manera. Si no, supongo que no me habría dado tiempo de cumplir con el programa, no me habrían pagado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, Rancière propone una alternativa, es lo principal acá, ¿no? O sea, esto es estupidizar, esto es la mayor parte de los procesos pedagógicos que podría uno poner en su lugar. La idea básica, igual aquí con estos monigotes, sería esta. El maestro no asume la posición superior de la posesión del saber verdadero, sino que se asume en un plano de igual ignorancia que el niño, el alumno, ¿no? Que por este lado, no asumiendo esta asimetría epistemológica de inicio a la hora de enseñar, uno sí puede emancipar. O sea, de otro modo es nada más como algo así de copiar, pegar ideas, qué sé yo, memes, teoremas, lo que sea, y no hay como que un enriquecimiento, digamos así, como que del horizonte existencial de ambos agentes, ¿no? Que por este lado sencillamente pues se va copiando y pegando la misma idea una y otra vez a lo largo del tiempo, ¿no? Sin generar nada nuevo o propio. O sea que por este lado puede haber de nuevo una relación existencial más equitativa y hasta, hasta donde entiendo en Rancière se defendería que esto sería más productivo a nivel político y social. Sí, que en general yo diría también Rancière puede llegar al extremo de defender que esta estructura, digamos a nivel pedagógico epistemológico, es la que genera totalitarismos políticos, sean de izquierda o de derecha, ¿no? O sea, en el occidente capitalista, digamos, habría procesos educativos, institucionales de este corte. Y lo mismo en la Unión Soviética,
bajo Stalin, partido, universidad, intelectual. O sea, funciona como que de esta manera. La traducción política, digamos, de esta pedagogía para Rancière, yo diría apuntaría, o como él lo considera, ¿no? Me parece, a relaciones más solidarias, pacíficas en territorios o para el caso oportunidades realmente democráticas de coexistencia social. O sea, por este lado, evidentemente, ¿no? Se pueden sostener valores economicistas, patriarcales, es decir, valores y prácticas despóticas por donde lo veamos, ¿no? Y por este lado, yo creo que habría, eso sí, creo que Rancière tiene un buen punto, ¿no? Por este lado habría más disposición a precisamente valores no patriarcales, no economicistas, precisamente no despóticos por lo mismo. Ok, entonces un último punto, también para darle algo de peso al argumento de Rancière. Lo vamos a poner así, en igual fórmulas matemáticas muy sencillas. Un proceso, digamos, de aprendizaje en términos de estupidización podría ir como por este lado. Ponemos en el pizarrón uno más uno. Todos aprendimos aritmética así. Y la única respuesta correcta es 2. O sea, sumas una unidad más otra unidad, tienes que obtener precisamente este numeral. Si tú en la tarea, en el examen, escribes 3, 4, 1, cualquier número que no sea 2, la respuesta es incorrecta. Obtienes un tache, obtienes un 7 en tu expediente y esto te va a perjudicar, obviamente, ¿no? A nivel de credenciales, de becas, etcétera, harás bien en poner 2 sobre el examen o tu tarea. Es lo que se requiere, digamos, desde este lado, ¿no? El maestro ya sabe, ya le enseñaron, uno más uno es 2. Los alumnos deben copiar y pegar esto en su cabecita y repetirlo de este modo y no de otro, ¿no? De otra manera hay castigo, hasta tache, 7, no hay beca o el gorrito de ignorante. ¿Qué podría ser la alternativa? Esto lo extraigo, es un ejemplo yo diría muy bonito. Lo extraigo literal de la película de Tarkovsky, Nostalgia. Ahí hay precisamente un personaje, digo, no entro a detalles en Nostalgia, pero se la recomiendo mucho, Nostalgia de Tarkovsky. Hay un personaje, interesantemente está loco, el personaje ahí está, digamos, ahí desconectado de la sociedad, pero interesante que este personaje loco le enseña a otro personaje que anda por ahí andando, ¿no? En un lugar en Italia donde está el loco. El loco le dice al otro personaje, un escritor ruso, ahí muy melancólico, si te han enseñado y tú crees que uno más uno es dos, pues estás en lo falso, eso no es correcto. Él le dice, el loco, se llama Domenico, lo correcto es uno más uno es igual a uno. Digo, eso evidentemente suena muy extraño. A todos nos ponían taches si llegamos a una infracción de esta índole, en exámenes o en tareas, ¿no? Entonces, bueno, tiene que venir algún argumento, ¿no? Como para poder justificar esta infracción de la aritmética. Y el loco Domenico da un argumento bien bonito. Él dice, uno más uno es igual a uno, porque si agarras una gota de agua y otra gota de agua, no obtienes dos gotas de agua, sino una gota de agua que integra a las dos. Entonces, esa es casi la invitación así empírica, ¿no? Agarra una gota de agua, otra, júntalas y a ver qué sale. Sale una gota, ¿no? No salen dos gotas. Hasta el argumento de Domenico el Loco, ¿no? Digo, bien, obviamente no se sostiene a partir de sintaxis lógica o de una lógica matemática, ¿no? El seguimiento de ciertos axiomas desde ese lado, si se quiere, de la lógica matemática nos lleva a esta solución y esto no nos puede salir ahí como resultado. Pero eso vamos, o sea, precisamente la adopción de estos programas de pensamiento ya validados, profesionales, que están en manuales, que puedes obtener un doctorado si sigues por este lado, precisamente impiden, por ahí va Rancière, la generación de nuevas ideas, de nuevas prácticas, o para el caso, pues una comunicación, digamos, no despótica entre seres humanos. En este caso se ve claro, ¿no? Si este personaje, Domenico Loco, insiste en esto, pues lo meten ahí al hospital psiquiátrico o lo aíslan, ¿no? Bueno, pues así está en la película. O sea, ese es un resultado político, ¿no? Si no aceptas este tipo, digamos, de proceso pedagógico, estás condenado a la exclusión social y política. Supongo que ahí se ve claro la alternativa de Rancière. Si más bien aceptas este modelo pedagógico, comunicativo, precisamente no llegas a esas prácticas de exclusión o represión, sino que sencillamente pues escucharías lo que el otro piensa o dice. O sea, para este individuo uno más uno es uno. Es muy interesante, muy bello a su manera.
es posible en este modelo de comunicación. De este lado, sencillamente serían expresiones falsas, sin sentido, delirantes, etcétera. Entonces, bueno, espero que eso dé ya una ilustración clara de la filosofía política de Rancière. Se defiende este tipo de modelo pedagógico, llámese epistemológico, que coloca en igualdad de plano a todas las inteligencias humanas, ¿no? En este caso, el plano igual se justifica en términos de ignorancia. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Esto igual sigue siendo material introductorio. Siempre se defiende, ¿no? El maestro ignorante como un texto básico de Rancière. Y a partir de ahí, eso sí, vamos a evaluar ahorita las aplicaciones estéticas. Voy a citar, ya para concluir este abordaje introductorio, un par de citas de Žižek. Es bien curioso que este esloveno Žižek, a pesar de ser ahí medio marxista, y eso digo nada más medio, Zizek es una figura bastante problemática en términos de tradición filosófica. El siguiente curso, eso sí, igual ya anuncio de manera previa, vamos a abordar a Zizek. Ahí lo vemos a detalle. Acá solo viene Zizek como un intérprete y comentador de Rancière. Reitero que es curioso. Así me ha parecido. O sea, lo que voy a leer a continuación desde el momento en que Zizek, como mencioné, se asume más o menos marxista, ¿no? Como que eh, su arraigo, digamos, en la tradición filosófica, en Zizek, tiene que ver con integrar Hegel, Marx y Lacan. De una manera ahí bastante como que random y freestyle, pero mi punto es que ahí hay un Zizek hablando en muy buenos términos de Marx, y no solo de Marx, sino de gente como Lenin, hasta Mao, hasta llegar incluso a Stalin, ¿no? Incluso decía, Zizek es bastante complejo y problemático. Pero acá curioso, que está en muy buen acuerdo con Rancière. Es decir, mucho, si no es que todo lo que comentemos sobre Rancière en esta abordaje introductorio y ya en el texto, Zizek lo considera adecuado, sobre todo en términos políticos. Entonces, bueno, vamos a ver qué aplaude Zizek de Rancière, a pesar de tener Zizek una buena relación con Marx y otros marxistas, cosa que en Rancière no es del todo el caso, sobre todo con los marxismos, me parece Rancière tiene problemas políticos muy graves. Citas de Zizek, dice así: el conflicto político reside en la tensión entre el cuerpo social estructurado, en que cada parte tiene su lugar. Lo que Rancière llama política como policía, en el más elemental sentido de mantener el orden social, y la parte que no es parte, que desestabiliza este orden sobre la base del principio vacío de la universalidad. Lo que Tien Balibar llama egaliberté, el principio de igualdad en libertad, de todos los hombres en tanto seres hablantes. Esta identificación de la no parte con el todo, o de la parte de la sociedad sin un lugar propiamente definido dentro de ella con el universal, es el gesto elemental de politización, discernible en todos los grandes eventos democráticos, desde la Revolución Francesa hasta la caída del socialismo ex-europeo. Bueno, bien interesante, puede estar algo enredado tal vez, ¿no? Así en general escribe Zizek. Me parece que sí hay un punto, sí, bien rancieriano en lo que ha comentado. O sea, identificar la no parte o la parte excluida con el todo o con el universal político por excelencia. Me parece en términos concretos se traduce a lo siguiente. O sea, los marginados inmigrantes europeos o inmigrantes latinos en Estados Unidos precisamente quedan fuera del marco institucional legal, siendo estrictos, no son ciudadanos que sean protegidos bajo la ley, a menos que pasen ahí por algún tipo de juego complejo, ¿no? De inserción social, que por cierto en Estados Unidos es muy difícil o cada vez hay más dispositivos totalitarios que evitan esto. Pero sería precisamente partir, digamos, de la teorización, lo voy a dejar en eso, ¿no? De la teorización política, precisamente partiendo de estos grupos excluidos. En general es sencillo, digamos, acá partiendo de ideas básicas, ¿no? De políticas contestatarias, como las de Rancière en este caso, pero me parece acá en general también Marx, igual Zizek pueden ayudar. Inmigrantes, indígenas, trabajadores, digamos, en situación precaria, grupos de género. Por ahí iría precisamente la aplicación política de este postulado que recupera Zizek de Rancière. Partamos en la reflexión política desde los oprimidos, en una fórmula así, digamos, muy general. En México, por ejemplo, me parece actualmente es muy importante, igual por lo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Con la Comisión de Derechos Humanos. Precisamente partir acá en México
a nivel de las decisiones políticas, de la perspectiva de grupos marginados como las mujeres y los indígenas o los defensores ambientales. Pensar una noción universal de ciudadanía o de participación política, institucional, etcétera, pero de inicio como que dándole la palabra a estos grupos marginados. Es decir, construir el universal político, ciudadano, Estado, gobierno, etcétera, desde los grupos marginales. En México me parece sería muy claro, mujeres, grupos indígenas, ambientalistas o sectores de género en general, incluyendo gente trans, prostitutas, prostitutos, etcétera. La política, pensarla a partir precisamente de los sectores marginales y no precisamente de algún universal abstracto como el respeto a la ley, el mantenimiento, digamos, de instituciones sanas, democráticas, etcétera. Entonces, como que así la palabrería, ¿no? De cualquier partido hegemónico, sea, digamos, el Partido Demócrata Republicano en Estados Unidos o en México, el PRI, el PAN, PRD o Morena. O sea, si lo vemos desde Rancière en general, esa sería la idea, ¿no? Ahí se definen como que ideas políticas muy en abstracto, reitero, respeto a la ley, instituciones sanas, mantener una democracia igualitaria, equitativa, etcétera, ¿no? O sea, como que eso se queda en un nivel meramente abstracto, ¿cómo quitarle lo abstracto a la política? Con Rancière, la idea es, de nuevo, partir en la reflexión, sí, reitero que saca sobre todo reflexión o teorización, desde el sector oprimido, encontrar precisamente un arribo en la macropolítica desde la perspectiva de los sectores marginados. Va otra cita de Zizek. Las éticas de Habermas o de Rawls son tal vez los últimos vestigios filosóficos de esta actitud, el intento de antagonizar la política al formular las reglas claras que han de ser obedecidas de modo que el procedimiento agónico de la litigación no explote en política propiamente hablando. Este momento también está bien interesante. Precisamente acá gente como Habermas y Rawls, acá son prototípicos. Habermas y Rawls, para Rancière y para Zizek son problemáticos, porque precisamente ellos son defensores, sí, básicamente a capa y espada, de mecanismos y de instituciones formales que tengan que ver con procedimientos consensuados que todos los miembros de una comunidad política van a aceptar. Digamos, ¿qué hay de sospechoso sobre esta idea? De, bueno, generemos instituciones y marcos de habla, de pensamiento universales o suficientemente universales como para que puedan beneficiar a todos. De repente, sí, Habermas y seguidores llegan a incluir precisamente estos sectores marginales, ¿no? De repente mujeres, sectores de género, indigenistas, ahí sí, no sé si le da alcance a Habermas y su escuela, pero siendo benévolos se incluye, ¿no? Decir de, bueno, tener, por ejemplo, en parlamentos o en espacios públicos, un margen o un marco como para poder presentar, digamos, las propias opiniones con respecto al manejo de un territorio, con respecto a reformas legales, es decir, por este lado se propone una política de consenso, de todos pongámonos de acuerdo, a pesar de nuestras diferencias, para poder vivir en paz en un mismo territorio, ¿no? Con diferentes religiones, tipos de filosofía, gastronomías, etcétera, ¿no? Desde este lado es, hablemos para, digamos, limar nuestras diferencias y tengamos leyes comunes que todos aceptemos y obedezcamos, ¿no? De esa manera habrá una sociedad humana pacífica y además opulenta en lo material. Digo, en general hay ideas que suenan bien, ¿no? Esto puede marcar incluso el acceso de mujeres, indígenas, qué sé yo, ¿no? En principio, siempre en principio, a la política o la toma de decisiones. De nuevo, ¿qué hay de problema con estas tesis? Consensualistas, digamos, institucionalistas también, para Zizek y Rancière. Para ambos significa esa propuesta despolitizar, o sea, precisamente pensar la política como llegar a acuerdos, o sea, todos pensar, actuar en común. Para Zizek y Rancière, eso es la fórmula básica del totalitarismo. O sea, todos de acuerdo con las leyes y las prácticas, es básicamente el sueño de un Hitler y de un Stalin. O sea, que todos piensen, actúen igual, obedezcan al aparato de poder hegemónico porque supuestamente es consensuado o reflejo del bienestar común o cualquier ahí, idea abstracta, ¿no? Que funcione para que la gente no se rebele. Eso es despolitizar para Zizek y Rancière.
Para Gigi Rancière, la política de inicio es disenso, o una política realmente humana, o que puede arribar a emancipación o a democratización efectiva siendo realmente igualdad en acceso a oportunidades, puestos, ingresos, etcétera. Entonces, política es disenso. Si preguntamos a Gigi Rancière, bueno, o sea, en la cuestión de la organización política, se trata de ponernos de acuerdo a partir de nuestras diferencias, llegar a un marco legal común, etcétera. Van a decir, no, o sea, en realidad la política, como ellos la contemplan y defienden, tendría que ser siempre, para que no sea totalitarismo, un espacio de disenso, de estar en desacuerdo, precisamente de no pensar lo mismo, de no actuar de la misma manera, de no comer lo mismo, de tener precisamente espacios de la diferencia, de la divergencia, de la novedad, es decir, del surgimiento de algo inesperado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me quedo con este lema, ¿no? Que en este caso defienden en común Zizek y Rancière. La política realmente democrática, humana, socializada, etcétera, es política de disenso, de diferencia. No se debe buscar, esa sería ya la propuesta tal vez más práctica a la que llevan Zizek y Rancière. En política no debemos buscar estar todos de acuerdo, ¿no? En hablar nuestras diferencias y obedecer las mismas leyes, ¿no? Se trata más bien de pensar la necesidad del disenso, la diferencia en marcos de pensamiento, de valoración y de acción. Con eso se evita el totalitarismo. Un par de citas más de Zizek. Lo primero que hay que apuntar aquí es cómo todos ellos, Rancière, Balibar, Badiou y Laclau, se oponen a la más elaborada teoría formal de la democracia en el pensamiento francés actual, aquel de Claude Lefort. Es bien interesante, de hecho, como les mencioné, Rancière estuvo en 2017 en México y a la luz precisamente de la situación social después del temblor, pues declaró básicamente esto cuando se presentó en la Ibero, que justo la solidaridad social espontánea, es decir, la gente en la calle ayudando a los damnificados, ayudando, digamos, ahí en el proceso de destrucción que generó el terremoto. O sea, es evidencia que es posible actuar, digamos, en un sentido social, de ayuda, de solidaridad, independientemente de instituciones oficiales. En el entendido y en México es muy claro que las instituciones pues estorban más de lo que ayudan. De nuevo, en el tema feminista esto es muy triste, pero pues se evidencia, digamos, con estos últimos actos de estos días, que es un hecho. La institución no ayuda a fomentar derechos humanos, equidad de género. En general, históricamente, ha sido un estorbo precisamente para esta posibilidad. Entonces, bueno, Rancière no va a proponer, o sea, digamos, mecanismos consensuados, institucionales, o que la democracia se entienda como un elemento procedimental. Eso es lo que enseña, digamos, toda la escuela liberal del ITAM o de los economistas de Chicago. O sea, precisamente pensar democracia como procedimientos formales, burocráticos, que independientemente de la valoración de los individuos, pues deben ser seguidos, ¿no? En este caso, sí, toda esta serie de autores que mencionó Zizek, Rancière, Balibar y otros, sospechan demasiado de esa definición procedimental, consensual de la democracia. Supongo que, bueno, ponemos en Rancière sería claro, o sea, democracia efectiva sería más cercano a esto, lo cual, pues sí, yo diría casi invita a pensar que la institución, precisamente si es un elemento de mediación entre la comunicación de uno y otro individuo, tendería más bien a este esquema, porque habría agentes institucionales acreditados para ocupar un puesto de decisión o puesto de enunciación. De ese lado estamos más cerca de esto, ¿no? Con la democracia procedimental, consensual, parlamentaria, etcétera, ¿no? O sea, democracia efectiva en Rancière sería igualdad, digamos, literal. Tal vez en este caso, sobre todo en términos epistemológicos. Una última cita y ahora sí ya vamos al texto. Dice Zizek. El pensamiento de Rancière es hoy más actual que nunca. En nuestro tiempo de desorientación en la izquierda, sus escritos ofrecen una de las pocas conceptualizaciones consistentes de cómo es que tenemos que continuar resistiendo. De nuevo, me parece bastante entusiasta Zizek en estos comentarios. Pero en general supongo que sí, Rancière va por ahí. O sea, precisamente contestar al totalitarismo político de izquierda y de derecha con una propuesta alternativa que cómo resistir, digamos, al totalitarismo y al despotismo político actual. Eso sí, en Rancière, sin caer en ideas de partidos de vanguardia o de organizaciones de masas,
dirigidas de alguna manera por líderes o por intelectuales. O sea, cómo resistir desde la izquierda sin caer en ese tipo de prácticas que Rancière considera perniciosas. Yo diría, va por este lado, ¿no? Defender la igualdad de todas las inteligencias, de todos los actos receptores, ya para aterrizar en estética. Para Rancière sería una manera de resistencia política, o sea, de no ser parte activa de un sistema, digamos, despótico, explotador, patriarcal, machista, destructor de la naturaleza, etcétera, ¿no? Es decir, voy a concluir ya el abordaje introductorio con esta idea y ya empiezo con el texto. Sí, bueno, si no te quieres sumar precisamente a este tipo de despotismo político que hay tanto en Estados Unidos liberal como en su momento hubo en la Unión Soviética. Es decir, si vamos por este lado, todas las inteligencias son iguales, todos los actos de recepción de imágenes son iguales. Por ahí se ración, pues ahí no está siendo parte activa de este despotismo político. Es una manera de resistir tal vez de manera individual y algo microsocial. Diría, nunca llega a lo macrosocial Rancière, me parece, ¿no? Pero algo así como microespacios sociales, supongo que sí da alcance la teoría. Se puede resistir al sistema explotador, cosificador, etcétera, ¿no? Para prestarle unos términos de teoría crítica a Rancière. Bueno, yo dejo acá el abordaje introductorio. Si se dan cuenta, acá ya hay bastante, ya tenemos un poco el atizo, ¿no? De la estética política de Rancière. No sé si tienen alguna observación o comentario acá. De aquí yo ya parto para el texto. Adelante, sí, compañeros. Sí. Ah, profesor, es que ahorita que dijo lo de democracia procedimental, Sí. me acordé bastante, pues, leí un texto sobre Estado de Derecho y Estado constitucional y el pluralismo social, Ujú, sí. y entonces precisamente ahí se ve como al mantener como el Estado constitucional nada más la norma, como una forma Sí. como un modelo que puede abarcar todos los diferentes sistemas sociales jurídicos que son plurales, ¿no? Pero que Sí. a través de ese modelo pues se reduce como a un aspecto procedimental de comunicación entre unos y otros, ¿no? De acuerdo, Entonces como sí. que ya socava las resistencias que se pueden realizar, ¿no? Entre unos y otros a través de ese mismo modelo, ¿no? Me pareció como, porque tengo que Sí. hacer un trabajo de esto, entonces dije, está perfecto. Sí, de acuerdo, precisamente, incluso institucionalistas, acá podemos agregar a Douglas North. O sea, bueno, o sea, la idea de tener instituciones es de tener como que marcos comunes de pensamiento, reglas bien conocidas por todos para, digamos, limar diferencias o para distribuir, por ejemplo, la riqueza o las decisiones de poder. O sea, en principio dicen, bueno, o sea, sí, no podemos todos estar decidiendo quién va a, digamos, colocar tantos fondos, ¿no? Como para cultura o para algún proceso agrario, qué sé yo, ¿no? Así de, bueno, o sea, las instituciones permiten tener claro, o sea, quién va a decidir dónde invertir, digamos, el fondo de cultura o de apoyo al sector agrario. O sea, por eso van estos autores, o sea, como para darle algún sentido a lo que defienden, ¿no? O sea, las instituciones permiten tener claro quién puede tomar decisiones, quién puede ocupar un espacio público cierto tiempo, que sería un artista callejero, etcétera, ¿no? Sí, bueno, o sea, para que se sepa quién puede ocupar cierto tiempo, tal posición, puesto, espacio, etcétera. Para eso sirven las instituciones. A eso van los autores, ¿no? Pero sí, como mencionaba acá el compañero, o sea, desde este lado tendríamos fuertes reservas de que esto en realidad, si le damos la palabra, así sin mayor reserva a estos autores, pues acaba como que anulando, o sea, toda posibilidad de diferencia, disenso y por lo mismo de cambio social. O sea, Rancière no habla de transformación radical de la realidad social como existe, eso es Marx, Lenin y esa tradición, pero parece sí tiene ideas de cambio, de alguna manera de, no sé decirle evolución, pero tal vez adaptación, sobre todo equiparación, sobre lo que tiene que ver en esto, ¿no? La comunicación humana entre el uno y el otro, ¿no? O sea, se buscaría precisamente arribar a un modelo así. Si estamos en situaciones de asimetría o de despotismo como las que estaban acá, o sea, con razón me parece sí queda claro a nivel como de praxis, ¿no? Se trata de arribar a algo más cercano a esto, y precisamente para eso la democracia por sentimental, dice Rancière, estorba, o sea, porque de este lado no le puedes dar, eso va a sonar bien feo, pero creo que Rancière tiene un punto acá. Desde este lado no le puedes dar la palabra a cualquiera, ¿no? Si alguien va a hablar en la Cámara de Diputados, tiene que tener ciertas credenciales, una invitación, algún tipo de seguimiento de un juego institucional. O sea, literal, desde este lado. O sea, no cualquiera puede llegar ahí a enunciar, ¿no? Presente de este lado, sí. O sea, cualquiera tiene derecho a enunciar
tiene derecho a manifestar, vaya, suena muy simple, ¿no? Pero pues sí, su opinión, o sea, decir, uno más uno, para mí tiene sentido decir que es uno por tal y y razón. Desde este lado se invita más bien a que estos tipos de actos de comunicación se den, y de este lado en general yo diría serían anulados, o sea, solo es autorizado lo que ya está bajo la norma. Agrego un último punto para complementar la intervención del compañero Luis. En otros textos donde Rancière dice, básicamente, el modelo, digamos, procedimental de democracia arriba en la disolución del ethos en la ley o la norma. Y sí, o sea, es como la gravitación, yo diría, natural de este tipo de sistema de pensamiento político, ¿no? Lo que yo quiero, deseo, pienso, se acaban, digamos, como que unificando, disolviendo con lo que dicen los reglamentos, las normativas, las leyes en general. Que de este lado, bueno, o sea, para gente como Rancière y Zizek, hay una tendencia a algo así como que la subjetividad humana se acomode a pensar y actuar solamente en el margen de los reglamentos institucionales, las leyes, las normativas, etcétera, ¿no? Sí, eso de hecho personalmente me suena como una homogeneización total del pensamiento y la cultura. O sea, tal vez lo que otros modelos teóricos, como la teoría crítica, llamarían cosificación, enajenación, etcétera. Acá es claro, Rancière no habla de cosificación, enajenación, etcétera, porque no está de acuerdo con Althusser, también para marcar ahí diferencias de tradición. O sea, Rancière no está en buenos términos con la teoría crítica, que también la teoría crítica critica literal todo esto, ¿no? Pero yo diría, problemas de Rancière con la teoría crítica tienen que ver con ese tipo de conceptos, cosificación, enajenación, porque básicamente entroncan para Rancière con este tipo de estructura, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas sí estaría como que ese punto de arriba, tal vez como considerado en común por teoría crítica y Rancière. El modelo procedimental de democracia, de dirección de lo político, acaba en la disolución del pensamiento individual en lo que dice la ley o la norma exterior. O sea, esto es aplanador, digamos, para el pensamiento y la cultura humana. Rancière ofrece esta alternativa. Entonces, obviamente no es un pensador trágico ni pesimista. En realidad, de hecho, tiene bastantes apuntes como chiquitos, tal vez sí chiquitos, pero sí de lo que se puede hacer, ¿no? Para no contribuir justo a este tipo de disolución de delitos en la ley o a una totalización, digamos, despótica de las relaciones humanas, ¿no? Si te sumas, digamos, a esta epistemología y política, marcas un frente de resistencia, precisamente esta política de la homogeneización. Bueno, espero que eso haya sonado algo esperanzador. Muy bien, ¿alguna otra cuestión, compañeros, compañeras? ¿Alguna pregunta? Apunte adicional sobre Rancière. Yo parto sobre todo lo que he encontrado en monografías y hablando ahí con especialistas, ¿no? Eh, Me falta así, sobre todo de las fuentes políticas, supongo, no más dominio. Acá tengo un par de textos sobre estética como para comentar. Bien, pues de mi parte voy, si no hay alguna inquietud, de momento en el grupo, a la página 9, ya para empezar a trabajar aquí con la lectura. Invitaría a tener en cuenta cuestiones como las siguientes. O sea, en esto podríamos ocupar el tiempo de la sesión. ¿Qué relación entre arte y política defiende Rancière? ¿Debe el arte acompañar o coadyuvar a procesos revolucionarios? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la muerte del arte? Igual así, las preguntas básicas del curso, ¿no? Tengámoslas en cuenta a partir de estos dos capítulos del espectador emancipado. El capítulo 2 vienen ejemplos ya ahí con imagen bastante claros. Entonces, bueno, voy a comenzar. Nada más una pregunta, ahorita para poner un par de imágenes. Seguro que ahorita no tengo la tableta a la mano. Voy a preguntar, Diego, ¿andas por ahí? Así como para poder seleccionar un par de imágenes y tenerlas en cuenta para lo posterior. O sea, igual ahí, ojalá te puedas manifestar en algún momento como para poder mostrar las imágenes, ¿no? Voy igual a dejar eso para el segundo capítulo, ¿no? Igual ahí voy a seguir insistiendo. Entonces, bueno, Diego, ojalá te puedas manifestar. Voy a comenzar con la página 9. Dice al final Rancière. Sin embargo, al reflexionar, se me hizo manifiesto que la ausencia de toda relación evidente entre el pensamiento de la emancipación intelectual y la cuestión del espectador
era también hoy una oportunidad. Podía ser la ocasión de una separación radical con respecto a ciertos presupuestos teóricos y políticos, que si bien bajo una forma posmoderna sustentan todavía lo esencial del debate acerca del teatro, la actuación y el espectador. Voy a una cita igual más abajo y ahorita comento, porque precisamente acá se ve de inicio una diferencia muy fuerte de Rancière con otros filósofos políticos que reflexionan sobre el arte y que en gran medida tiene que ver con la praxis crítica del arte, en este caso como Brecht y Artaud. Y el punto sería que Rancière no está de acuerdo, eso es lo principal acá. Rancière no está de acuerdo con las propuestas políticas, estéticas de Brecht y de Artaud, que pueden ser muy interesantes a su manera. Entonces ahorita lo que hay que elaborar es el punto de disenso de Rancière con estos autores. Entonces, bueno, va la cita más abajo. Por lo demás, dicen los acusadores, ser espectador es un mal, y ello por dos razones. En primer lugar, mirar es lo contrario de conocer. El espectador permanece ante una apariencia, ignorando el proceso de producción, de esa apariencia o la realidad que ella recubre. En segundo lugar, es lo contrario de actuar. La espectadora permanece inmóvil en su sitio, pasiva. Ser espectador es estar separado al mismo tiempo de la capacidad de conocer y del poder de actuar. Entonces, vamos a evaluar precisamente este tipo de figuras, como Brecht y Artaud. Después viene Debord, pero vamos a concentrarnos en esto. Si uno precisamente aplica, me voy a concentrar en Brecht, que es el que conozco personalmente más. O sea, si uno atiende a la concepción del teatro de Brecht, igual en el curso había salido, obviamente en relación a Walter Benjamin. O sea, la idea precisamente de Brecht es que el espectador, justo lejos de ser solo espectador, de ser mero receptor pasivo de imágenes, pase a ser un sujeto activo, precisamente no mirar, sino actuar. O sea, mucho del teatro épico de Brecht tiene que ver con eso, sacar a los receptores de la posición cómoda de mero espectador a volverse un constructor activo de un acto estético o de la generación de una nueva experiencia estética, que solo se podría dar a partir de la acción, que no puede darse sin la superación de la mera pasividad receptora. Entonces, bueno, eso desde una perspectiva marxista, como la que defiende Brecht, me parece sería muy coherente, ¿no? Y también recuperable a su manera. Pero acá igual, no estamos en ese terreno, digamos como que de algún tipo de marxismo ortodoxo o heterodoxo, sino más bien estamos buscando herramientas de pensamiento, así va Rancière, que no impliquen, y ese sería el problema con Brecht, una asimetría, digamos, fuerte entre el intelectual o el actor estético crítico y el mero receptor. O sea, la propuesta de Brecht, de nuevo, por más interesante que sea en sí misma, para Rancière es problemática porque justo sí requiere eso, o sea, aceptar de un lado ya un tipo de saber y perspectiva, si se quiere, crítica validada por X o Y razón, y que los que no tienen lograda esa perspectiva todavía, deben lograrla en el contacto con los especialistas, digamos, de la ciencia o del arte. Es Brecht, pero Rancière va por otro lado. Pues bueno, vamos a ponerlo así. Para Brecht, en Artaud a su manera, sobre la idea del teatro de la crueldad, igual habría algo análogo. El punto sería este. Tenemos un espectador que tiene una determinada situación o contenido mental A, que en este caso obviamente no sería crítico. Se trata de llevar a este espectador, pero en el modelo Brecht Artaud, de esa situación, estado mental acrítico, ¿ah? O sea, a lo mejor acá está contento con su situación laboral en el mercado capitalista o con ser un miembro funcional y activo de la sociedad. Está enajenado. Por eso, así lo diríamos con Brecht y Artaud. Digamos, el sujeto está conforme con su situación familiar, social, nacional, etcétera. Pues seguro está enajenado y un montón de cosas que no sabe y que debería saber. Precisamente viene el auxilio, ¿no? O de la ciencia crítica, o del intelectual crítico, o del artista crítico, ¿no? En este caso, lo que se pensaría con Brecht de Artaud es en el contacto con una obra de arte.
construida de cierta manera o con cierta inspiración política, ¿no? Ya sea la perspectiva marxista de Brecht alrededor del teatro épico o Artaud con el teatro de la crueldad. La idea sería, este espectador enajenado o ignorante tiene contacto con una obra de arte hecha desde una perspectiva adecuadamente crítica, ¿no? Puede ser, qué sé yo, ¿no? La ópera de los tres centavos de Brecht, ¿no? Para dar un ejemplo de él. Ve el espectador esta obra. Brecht te requiere que seas de alguna manera activo en el acto estético. Resultado del contacto de este espectador ignorante con la obra de arte crítica es que despierta su conciencia. De no saber algo pasa a saber algo, ¿no? En este caso, ¿no? De no saber que se está enajenado, que se está siendo explotado, pasa a saber que está enajenado y explotado, ¿no? En el modelo de Brecht eso se vería justo como el fin digamos, el telos del acto estético, ¿no? Las obras de arte, digamos, del mercado capitalista o hechas con ideología burguesa, o sea, por ejemplo, Wagner, qué sé yo, si contactamos al espectador con esas obras de arte, digamos, no hechas de manera crítica o que solo son mercancías, no llegamos a este resultado de que despierta su conciencia, ¿no? Así Brecht y Artaud. Esto básicamente marca que hay cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de construcción de obra de arte que nos va a llevar precisamente a los receptores en contacto con esa obra a llegar a un estado mental que es el que querríamos, ¿no? Que tuviera. O sea, como que esto para Rancière, para regresar con él, ¿no? Será como que desde fuera de lo que es el receptor y su mente, ¿no? Ya como que de antemano tener claro qué se debe pensar, qué se debe hacer y que el receptor sencillamente pues se tiene que acomodar a lo que dice, qué sé yo, un manual, un partido, un intelectual o un artista ya como que validado, ¿no? De hecho, también este modelo en Brecht y Artaud implica que cuando el espectador en contacto con la obra de arte, hecha de manera crítica, precisamente solo con este paso deja de ser espectador y así deviene actor. O sea, de este lado, o sea, a nivel casi matemático queda claro, ¿no? El espectador de la obra de arte no está previo al contacto con la obra de arte en la posibilidad de ser actor, sujeto activo de su vida. Solo la obra de arte, el intelectual, el artista, etcétera, pueden llevar al espectador a convertirse en actor. Esto en Brecht y Artaud. Rancière, de nuevo, no está de acuerdo con esta perspectiva. Precisamente su tesis de la igualdad de todas las inteligencias es incompatible con este modelo. Ok, paso a una cita, página 14. Ahora, en este caso, para evaluar precisamente a Debord. Pero por cierto, un par de citas antes, en realidad, para seguir igual con esta línea. A ver, de la página 2, igual ya para cerrar el punto. Y luego viene una afinidad con Platón, también muy interesante. Entonces, bueno, dice Rancière así. Estas son las actitudes fundamentales que resumen el teatro épico de Brecht y el teatro de la crueldad de Artaud. Para uno el espectador debe tomar distancia, para el otro debe perder toda distancia. Para uno debe afinar su mirada, para el otro debe abdicar incluso de la posición de el que mira. Como lo veas, la idea sería el espectador sin el auxilio del artista crítico no puede ser actor. Está como que en una situación algo así, ¿no? De mente, de mentalidad tan ignorante que no puede ni siquiera darse cuenta de su propia situación de no actor, de no ser activo en la construcción de la propia vida, ¿no? O sea que realmente, o que solo se puede ser actor de la propia vida en el contacto con algún tipo de instrumento exterior de pensamiento o obras de arte o artistas, ¿no? Eso en crítica entonces de Rancière hacia Brecht y Artaud. Dice en la página 12 al final que también, de hecho, esto es la esencia del platonismo en política y en estética, ¿no? Básicamente la generación de una danza colectiva en común donde todos piensan y actúan igual. De nuevo, eso suena tremendamente totalitario. Esa es la fórmula del nazismo, de la sociedad unidimensional que contempla Marcuse en Occidente capitalista y del estalinismo, todos pensando y actuando igual. O sea, en general, sí, nunca queda Platón fuera de la acusación de ser en la República
el primero que ha planteado esta tesis político-estética de todos los ciudadanos pensando, actuando de manera igual, viendo las mismas obras de arte, interpretándolas y usándolas de la misma manera, etcétera, ¿no? Es decir, en términos de Rancière y Zizek también ahí lo sirve totalmente, ¿no? Si te declaran platónico por tu pensamiento político y estético, pues básicamente te están diciendo totalitario. Para que tenga sentido esto, vamos a verlo, en cita de la página 12. Le oponía la comunidad coreográfica, en la que nadie puede permanecer como espectador inmóvil, en la que todos deben moverse de acuerdo con el ritmo comunitario, fijado por la proporción matemática, aunque para ello hubiese que embriagar a los viejos reacios a entrar en la danza colectiva. Básicamente ahí está el apunte, ¿no? O sea, generación de una danza colectiva, todos de alguna manera en armonía al unísono, ¿no? A final de cuentas esto implica totalitarismo para Rancière y Zizek. Luego viene también una idea crítica hacia, dice Rancière, o sea, como que el trasfondo romántico, en un mal sentido del término, me temo en este caso, ¿no? De los postulados estéticos de Brecht y de Artaud. Dice así, más abajo. Conlleva una idea de la comunidad como presencia en sí opuesta a la distancia de la representación. A partir del romanticismo alemán, el pensamiento del teatro ha estado asociado a esta idea de la comunidad viviente. O sea, ¿cuál sería el problema? O sea, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Con una tesis, sea romántica o no, sea la que sea, ¿no? De comunidad viviente. Me parece como lo contempla Rancière. Tiene que ver con el hecho de que para tener una comunidad viviente, o sea, como que esa danza colectiva de la que se ha hablado a partir de Platón, o sea, de nuevo, o sea, todos tienen que, en un sentido tal vez muy general, ¿no? Pensar y actuar de la misma manera, o sea, como que una comunidad viviente, bajo esta tesis de Rancière, no puede aceptar una diferencia sustancial en términos de pensamiento y de acción. Que en ese caso, y ese sí era un acuerdo igual, ¿no? Entre muchas tradiciones políticas, ¿no? Como que esta comunidad precisamente viva, real, que está mucho en el imaginario de los románticos del siglo XIX, que precisamente implicaría siendo estrictos, ¿no? Ya en la traducción política real, pues anular toda diferencia o posibilidad de generar algo nuevo, distinto de lo que puede generar la danza colectiva. Entonces, bueno, un poco la idea simplona puede quedar en estos términos, ¿no? Danza colectiva y comunidad viviente. Siendo estrictos, de nuevo, en Rancière, Zizek son ideas totalitarias. En este caso, supongo que la idea de diferencia sobre la igualdad de todas las inteligencias que propone Rancière marcarían una distancia frente a estos postulados de la comunidad viviente y la danza colectiva. Vamos ahora, sí, como les comentaba, a Debord, página 14. ¿Cuál es en efecto? Dice Rancière, la esencia del espectáculo según Guy Debord. Es la exterioridad. El espectáculo es el reino de la visión y la visión es exterioridad. Esto es desposeimiento de sí. La enfermedad del hombre espectador se puede resumir en una breve fórmula. Cuanto más contempla, menos es. De nuevo, eso Debord. Entonces, de nuevo, hay un entendido intuitivo en Debord, por ejemplo, sobre los más media, la industria cultural. Un montón, digamos ahí, de imágenes circulando, pensemos redes sociales, Netflix, lo que quieran, ¿no? Y que dice Debord, bueno, precisamente este sujeto de sociedades contemporáneas parece estar todo el tiempo bombardeado por imágenes, por anuncios publicitarios, por expresiones de los aparatos de poder, o sea, como que entre más está expuesto así el sujeto humano, sin mayor tipo de reserva crítica, ¿no? Pongamos a partir de Debord, pues menos es un ser humano y es más un mero mecanismo de reproducción de estas imágenes, anuncios publicitarios, mercancías, etcétera. Y que eso, de nuevo, lo critica fuertemente Rancière. O sea, que en este caso, Debord, a la hora de defender entre más consume imágenes de manera pasiva el ser humano, menos receptores, como que dice Rancière, no le está dando Debord derecho al receptor como que de hacer algo propio, para el caso interpretar esta imagen, anuncio publicitario, mercancía, de una manera propia, ¿no? Como que considera Rancière
que alguien como Debord está defendiendo la idea de un ser humano como mera víctima de algo así de los instrumentos hegemónicos de poder, como si el ser humano no pudiera, vaya, vamos a ponerlo así, ¿no? Tomar una imagen, qué sé yo, de Mickey Mouse, de Batman, y trastocarla, reinterpretarla y hacer algo nuevo, y de hecho también democrático, puede ser también antipatriarcal, ¿no? Con esta imagen. O sea que le faltaría a Debord para Rancière aceptar la tesis de que un sujeto cualquiera, independientemente de que sepa Marx, de que haya visto una obra de Brecht, de que pueda apropiarse, digamos, de manera productiva y emancipatoria, en el sentido que habíamos puesto acá, de cualquier tipo de imagen o mensaje publicitario político que venga de los más media. Tengo de hecho una cita de un capítulo posterior, igual de este texto, que quiero invocar precisamente de cara al problema de la industria cultural. O sea, porque también podría decir, o sea, en alguien como Adorno se defendería que justo estos aparatos de poder, estos aparatos mediáticos, industria cultural, como está el concepto en la teoría crítica, o sea, precisamente es tanta la cantidad de, o sea, así en términos cuantitativos, ¿no? De lo que se proyecta en las redes sociales, en la televisión, en el radio, es decir, en cualquier medio de comunicación masiva que quieran, que está la cantidad de información, en este caso viciada, cargada a la aceptación de la sociedad capitalista, como existe, que casi el receptor, o sea, no tendría más opción que seguir escuchando, ¿no? Casi todo ese tipo de mensaje publicitario, detritus ahí ideológico de toda índole, o encerrarse, digamos, ahí en un cuarto o torre de marfil para evitar ser contaminados, ese es el punto. O sea, como que gente como Debord y Adorno irían sobre la tesis de que si expones precisamente a un ser humano tanto a estas enunciaciones e imágenes del sistema, sin mecanismos críticos para poderlas negar y rechazarlas, precisamente se va generando una acomodación de la propia subjetividad al establishment y se acaba pues volviendo una parte activa, que es lo que no querrían, ¿no? En esos modelos teóricos, ¿no? Generar más consumidores de imágenes, Endeavor y Adorno, o sea, no, precisamente lo que escriben te invita a alejarte, digamos, de esos sistemas de enunciación y aislarte para no ser contaminado, ¿no? De esa falsedad ideológica. Entonces, bueno, eso de Bord y alguien como Adorno. Rancière no está de acuerdo. Entonces voy a leer, reitero, de un capítulo posterior. O sea, lo que él opondría, me parece, a esas tesis de Bord y Adorno sobre la contaminación de la subjetividad humana en la excesiva exposición al establishment. A ver cómo funciona. Dice Rancière. Para entenderlo hay que poner en cuestión la opinión recibida según la cual ese sistema nos sumerge en un torrente de imágenes en general y de imágenes de horror en particular, y nos vuelve de ese modo insensibles a la realidad banalizada de esos horrores. Esta opinión es ampliamente aceptada porque confirma la tesis tradicional que pretende que el mal de las imágenes es un número mismo, dado que la profusión invade inapelablemente la mirada fascinada y el cerebro reblandecido de la multitud de consumidores democráticos de mercancías y de imágenes. Esta visión se pretende crítica, pero está perfectamente en consonancia con el funcionamiento del sistema. Acá está tremendo. Entonces no está Rancière aceptando la tesis meramente cuantitativa, de que si expones a un humano o casi así cerebro a tantas imágenes, pues va a acabar aceptando lo que está viendo, lo que dice, el mensaje político, etcétera, etcétera. Como que no contempla esa línea, digamos, de pensamiento, donde están Debord, Adorno, la posibilidad de que el receptor agarre la imagen, el mensaje político y se lo apropie, reitero, ¿no? De una manera como que propia, espontánea e incluso creativa. A eso va, otra cita, y ahorita ya voy de regreso al capítulo donde nos quedábamos. Dice así, el sistema de la información no funciona por el exceso de las imágenes, funciona seleccionando los seres hablantes y razonantes, capaces de descifrar el flujo de la información que concierne a las multitudes anónimas. A ver cómo suena este entendido, esta interpretación que propongo sobre este fragmento. Digámoslo así, o sea, si para Rancière no es un problema la cantidad de imágenes y de mensajes ideológicamente viciados
que no podrían generar en el receptor otra cosa que adaptarse o disolverse en el establishment, que si no es entonces la cantidad, digamos, de ideología, imagen ahí falsa, fetichizada, que se ofrece en los mass media, el problema, entonces, ¿cuál es? O sea, no es la cantidad ahí de anuncios de McDonald's, de Avon, de Pfizer, para ranciar, ese no es el problema. Entonces, reitero, ¿cuál es? Tal vez en términos muy sencillos yo lo pondría así. El problema es para ranciar más bien el número, o sea, sí puede haber algo ahí cuantitativo, pero es diferente. El número de los intérpretes autorizados de estas imágenes o de los mensajes publicitarios políticos que circulan en los más media. Es decir, para nacer sería un problema ahí sí. O sea, si tienes ahí mare magnum de imagen, XY, tienes Avengers, Tarkovsky, hay todo lo que quieras, ¿no? La película de Netflix, serie, anime, lo que quieras. Hay un montón ahí de imagen, archivos circulando en Internet. Y se van a decir, eso no es un problema, ¿no? Problema es que hubiera solamente, pensemos así, dos o tres centros humanos enunciadores autorizados para interpretar las imágenes, para interpretar, digamos, qué sé yo, los Tarkovsky, los Netflix, la obra de arte que quieras y decir es obra de arte, es buena, no, es verdadera, falsa. Que hubiera precisamente, reitero, centros autorizados para interpretar Tese Mare Magnum de imágenes. Ese sí sería un problema político para Rancière. Se nos lleva otra vez esta fórmula de el agente ilustrado a nivel social que tiene el saber, que tiene el, digamos, método adecuado para descifrar sin ser contaminado, algo así, ¿no? El mare magnum de imágenes y el receptor que no está autorizado o que podría ser contaminado, ¿no? Por esa información fetichizada. Por ahí va entonces el problema, ¿no? Intérpretes autorizados, que hubiera ese tipo, digamos, de figura social que solo él, ella pudiera interpretar el mare magnum de información. Ahí se habrá un problema para Rancière. Pero en su tesis de la igualdad de todas las inteligencias, precisamente no podríamos aceptar ningún tipo de centro autorizado para interpretar la información, las imágenes, para decirte cuál es verdadera, falta, fetichizada, no fetichizada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un resultado interesante ya para lo que llevamos acá. Dice Rancière de nuevo, ¿no? No es un problema la cantidad ahí de información que circula en los más media, en la industria cultural. Problema es, digamos, que se aceptara a nivel social que hay individuos que tienen derecho a interpretar ese mare magnus de imágenes y otros individuos que no. O sea, de nuevo, por una adherencia a un partido político tal o por la posesión de cierto aparato, digamos, conceptual, cierto método filosófico que permitiera interpretar correctamente las imágenes, ¿no? Eso es lo que sería el problema político para Rancière. Pero de nuevo la tesis de la igualdad de todas las inteligencias no permite aceptar ni centros autorizados de interpretación, ni también esto, aparatos conceptuales ya validados a priori, como para poder interpretar imagen, mensaje político sin llegar a falsedad o a contaminación mental, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre menciono, el maestro ignorante es igual una fuente clave para entender la estética y la política de Rancière. Ahora, veamos, página 17, de hecho es precisamente esto, que antes igual. Página 15, o sea, para anclarlo justo en este tema. De la página 15 cita casi al final, dice Rancière. Es aquí donde pueden entrar en juego las descripciones y las proposiciones de la emancipación intelectual y ayudarnos a reformular el problema, pues esta mediación autoevanescente no es algo desconocido para nosotros, es la lógica misma de la relación pedagógica. El papel atribuido ahí al maestro es el de suprimir la distancia entre su saber y la ignorancia del ignorante. Sus lecciones y los ejercicios que él da tienen la finalidad de reducir progresivamente el abismo que los separa. Por desgracia, no puede reducir la brecha excepto a condición de recrearla incesantemente. Para reemplazar la ignorancia por el saber, debe caminar siempre un paso adelante, poner entre el alumno y él una nueva ignorancia. Sí, lo remitiría precisamente a todas estas tesis del maestro ignorante que he comentado. Igual, ahora sí, página 17. Casi a la mitad, dice Rancière.
de ese ignorante que deletrea los signos al docto que construye hipótesis, es siempre la misma inteligencia la que está en funciones, una inteligencia que traduce signos a otros signos y que procede por comparaciones y figuras para comunicar sus aventuras intelectuales y comprender lo que otra inteligencia se empeña en comunicarle. Bien interesante, o sea, algo así como pequeñitos elementos, ¿no? De teoría del lenguaje y de la mente en Rancière. La idea sería, ¿qué es un acto de comunicación entre seres humanos? O sea, básicamente defiende Rancière, yo diría una noción mínima de traducción de signos, es decir, tú me dices uno más uno y yo, ese es el input, ¿no? Y yo te doy el output, es igual a uno, ¿no? Si soy más imaginativo que un mero repetidor de lo que nos han enseñado en las clases de aritmética. Es decir, en Rancière es sencillamente un acto comunicativo cuando un emisor, vamos a regresar aquí a esta idea, pone una idea A en el campo, digamos, común territorial del habla, y el otro sujeto toma A y regresa B. O sea, como que en una precisamente dimensión comunicativa elemental en la que no hay, y a eso voy. O sea, entre esta elocución A y el regreso B, que no haya acá precisamente algo así como agentes supervisores, inquisidores, precisamente agentes sociales epistémicos que ya tengan en el modelo de Rancière, ¿no? El saber verdadero logrado a partir de algún proceso previo de aprendizaje y que a partir de ahí, pues, eso me queda claro, ¿no? Si hay supervisor inquisidor, si A enuncia algo, ¿no? Y B enuncia de regreso algo que no se corresponde con la norma, o sea, dice uno más uno y este regresa uno. El supervisor, el inquisidor matemático, profesor de escuela, digamos así, hegemónico, desde fuera va a decir, no, o sea, tú no le debes regresar a este primer individuo B, sino que debe regresar, qué sé yo, A' o C. Este es precisamente, digamos, el punto fundamental a nivel político de Rancière. Actos comunicativos entre seres humanos que no estén supervisados por autoridades, reglamentos, normativas o algún dispositivo epistemológico supuestamente validado a priori. Que entre A y B, a nivel de ser humano, pueda haber un intercambio de signos libre, espontáneo, no necesariamente que se cumpla la norma, que es, bueno, uno más uno es dos. Si acá dice uno, está mal, el supervisor tiene ahí que intervenir y corregir. A eso va Rancière, ¿no? Que una última idea de este fragmento, ¿no? Una inteligencia puede comunicar sus aventuras intelectuales a otra inteligencia. Es una tesis bastante optimista aquí de Rancière. En la idea sería, entonces, bueno, ¿cómo una inteligencia va a comunicar a otra inteligencia sus aventuras, sus resultados epistemológicos? Yo diría, en Rancière la respuesta es así, muy mínima y sencilla. La respuesta es, yo diría, hablando. O sea, literal, es el mayor matiz, o sea, hablando se puede comunicar acá el resultado del proceso inteligente, pero agrego, hablando, sin la supervisión de inquisidores o aparatos a priorísticos que legitimarían determinado acto verbal en la sintaxis o en la semántica, ¿no? Una inteligencia puede comunicar a otra inteligencia sus aventuras intelectuales hablando, sí y solo sí, no hay alguna incidencia de un supervisor, inquisidor, normativa o reglamento. Si ponemos supervisores, inquisidores, normativas o reglamentos entre los actos comunicativos de los individuos, ahí no se pueden comunicar los resultados de las aventuras intelectuales. A eso va Rancière. Ok. De hecho, un poco más adelante hay un ejemplo bien interesante y concreto de esta tesis, yo diría, ¿no? Está Rancière exponiendo cómo un trabajador le expone a otro trabajador lo que piensa, lo que está haciendo, digamos, en un proceso ahí, digamos, de fábrica, de propia formación, digamos, como intelectual, de parte de un trabajador, sin que esté, digamos, como que un partido o algún tipo de normativa incidiendo ahí en la comunicación de la experiencia del proceso de trabajo. O sea, en general también en términos prácticos, Rancière invita básicamente a esto, ¿no? Hablemos entre unos y otros, pero precisamente quitando de en medio supervisores, inquisidores, reglamentos, normativas, etcétera.
página 19. Dice al final Rancière. Comienza cuando se comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esta distribución de posiciones. El espectador también actúa, como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio, aquí le doy a entrar, poema con los elementos del poema que tiene delante. Participa en la performance rehaciéndola a su manera, sustrayéndose, por ejemplo, a la energía vital que se supone que ésta ha de transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una historia que ha leído soñado, vivido o inventado. Así son a la vez espectadores distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone. Entonces, bueno, de hecho acá ya hay una primera idea estética clara y bien interesante de parte de Rancière. Ya de inicio en desacuerdo con Debord, ahí claramente, ¿no? Es decir, vamos a poner nuestros términos, ¿no? El espectador de una película tanto de industria cultural, ¿no? Como Avengers o de Tarkovsky o la que quieran, es decir, casi el espectador de cualquier obra de arte no es mero receptor pasivo, digamos, de radiación electromagnética, casi así sería la simplificación que podremos hacer del modelo de Bohr. Porque Bohr dice, ¿no? Eso sí queda claro. Entre más contemplas, menos eres. Se trataría más bien de actuar, de generar imágenes para no ser mero receptor pasivo. Eso también está a su manera en Brecht y en Benjamin, por cierto. Entonces, bueno, Rancière dice, no, o sea, la idea sería aquí sencilla el espectador de este Avengers, de la obra de arte que sea, no es mero agente social pasivo, sino que de alguna manera le da un sentido a lo que está viendo y se lo apropia, la manera en la que puede y quiere. No es decir, o sea, en Rancière no habría como que un punto de arribo necesario, supongo que ese es un punto fuerte en él, ¿no? O sea, ves Avengers, ves Tarkovsky o la obra de arte que sea. O sea, en Rancière no habría un punto final, es decir, una B necesaria a la cual tendría que llegar el receptor después de ver X, Y, Z obra de arte, ¿no? O sea, en general, acá habría más bien con Rancière una como incógnita total, así, un espacio, como dice por ejemplo Bataille, ¿no? De manera muy decidida, un espacio de no saber intensivo, de indeterminación total, de que no sabes en el punto final, a partir de cierto input, qué vas a lograr. Supongo que ese sería un punto muy importante para resaltar con Rancière, que defiendas que ante la exposición de una obra de arte no hay que invocar, pedir en el receptor un estado final de X, Y o Z índole. O sea, que hay que dejarle casi así al receptor una incógnita o indeterminación total de lo que va a obtener después del acto de recepción, o sea, en lo práctico. Vamos a ver si esto funciona. Igual hasta lo podrían aplicar, me parece, ¿no? En clases con niños, adolescentes, ¿no? Así de abierto el modelo de Rancière, ¿no? Me parece. O sea, más bien, la idea sería, tienes receptores, tienes ahí, tal vez en concreto, en un salón de clases, les expones una obra de arte, sea la que sea, un conjunto de imágenes, Avengers, Tarkovsky, ¿no? Lo que sea. Y después a los receptores, sencillamente les preguntas, o sea, literal, que vieron, no sé qué les pareció. O sea, ahí esta incógnita se empieza a llenar con actos de habla del receptor. O sea, pero Rancière como que considera que en este tipo de modelos teóricos, Brecht, Artaud, Debord, o sea, como que sí hay algún tipo de expectativa de antemano del artista, del teórico o del partido sobre lo que debe tener el receptor como condición final de su exposición a la obra de arte, ¿no? Rita, me parece que Rancière defiende que este tipo de autores en el acto de recepción colocan un punto final necesario, que si el receptor ve, por ejemplo, una obra de arte crítica y al final no se acaba entendiendo como enajenado, explotado, etcétera, significa que no la entendió, la tiene que volver a ver o ver más obras para llegar a ese estado final necesario. Y Rancière, de nuevo, o sea, en el estado final del receptor no te pone ningún listado, qué sé yo, de propiedades mentales que tenga que tener el receptor después de ver la obra. Se le da derecho a apropiársela digamos, de manera libre, propia. Y por eso decía, o sea, esencialmente en el acto de habla del receptor, sin la supervisión, inquisidor o normativa, pues nos va a transmitir lo que en su experiencia ha cambiado después de ver la obra, ¿no? De ser el caso. Pero sí, en Rancière se reitera este lema.
el derecho pleno a espectar, a interpretar obras de arte sin ningún tipo de dirección intelectual, política o epistemológica. Ok, igual vamos a seguir en estos términos en lo que nos queda. A ver, página 23. Vuelve esta cita así. Dice, no hay forma privilegiada, así como no hay punto de partida privilegiada. Por todas partes hay puntos de partida, cruzamientos y nudos que nos permiten aprender algo nuevo si recusamos en primer lugar la distancia radical, en segundo lugar la distribución de los roles y en tercero las fronteras entre los territorios. No tenemos que transformar a los espectadores en actores ni a los ignorantes en doctos. Eso ya Rancière. Lo que tenemos que hacer es reconocer el saber que obra en el ignorante y la actividad propia del espectador. Todo espectador es de por sí actor de su historia, todo actor, todo hombre de acción, espectador de la misma historia. De nuevo, a pesar de que solo estés en la butaca, viendo Avengers, la obra de teatro, cualquier tipo de obra de arte, ¿no? Rancière defiende que esto no te hace menor, digamos así muy simplón, a un artista que sí crea, al artista que creó lo que tú estás viendo, sino, o sea, de lo que se trata es de que integres de alguna manera, ¿no? La obra de arte en tu propia experiencia y de ahí salga pues algo propio y nuevo, ¿no? Sin que se ponga en Rancière, eso sí, ¿no? Algún tipo de determinación concreta en qué es lo que debe tener de nuevo en la mente o en las acciones el receptor después de ver la obra de arte, ¿no? Sencillamente se trata, de nuevo, o sea, de quitar este tipo de instancias intermedias entre el receptor y la imagen, y más bien generar actos comunicativos espontáneos y propios que para Rancière solo surgirían en el receptor si se quita esta idea de que hay que tener algo en concreto en la mente después de haber visto una obra de arte, ¿no? Por eso decía, derecho a espectar, derecho a interpretar. Ahí va Rancière. Página 24. Igual, no sé si hay alguna pregunta o comentario, ¿no? Igual, también ya teniendo en cuenta el marco de tiempo, o sea, no nos vamos a ir más allá de las dos, nada, reponer un poquito de el retraso en el inicio, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, inquietud sobre Rancière, sobre el final del curso, igual, adelante, ¿no? En cualquier momento. De mi parte, página 24, igual aquí viene lo que les comentaba sobre una comunicación bien interesante y significativa entre trabajadores, sin que eso esté mediado, digamos, por algún instrumento institucional o método de enunciación específico. Dice Rancière, bueno, y esto es interesante, es trabajo de archivo, o sea, Rancière, tal vez de nuevo, muy a la Foucault, lo que construye en crítica a marxismos, a el liberalismo, etcétera, está muy bien documentado. O sea, tal vez a diferencia de otro teórico posmoderno menor, ahí sin decir nombres, Foucault y Rancière hacen mucho trabajo de archivo, o sea, leen y leen un montón de documentación, de aparatos teóricos para llegar a estas conclusiones. Entonces, bueno, trabajo de estudio de correspondencia entre trabajadores lleva a Rancière a encontrar lo siguiente. Un día de mayo en que consultaba la correspondencia de dos obreros de la década de 1830, en busca de información sobre la condición y las formas de conciencia de los trabajadores de aquella época, me llevé la sorpresa de encontrarme con algo muy diferente. Más adelante, uno de los dos obreros acababa de entrar en la comunidad saint-simoniana de Menilmontant y comunicaba a su amigo el empleo del tiempo durante sus jornadas en la utopía, trabajos y ejercicios de día, juegos, cenáculos y relatos por la noche. Su corresponsal le contaba a cambio el paseo de campo que acababa de hacer con dos compañeros, para aprovechar un domingo de primavera. Pero lo que le contaba no se parecía en nada al día de descanso de un trabajador, que restaurara así sus fuerzas físicas y mentales para el trabajo de la semana por venir. Era una intrusión en una clase de ocio totalmente distinta. El ocio de los estetas que disfrutan de las formas, de las luces y de las sombras del paisaje. De los filósofos que se instalan en una posada de campo para allí desarrollar hipótesis metafísicas y de los apóstoles que se empeñan en comunicar su fe a todos los compañeros en los que se encuentran al azar del camino o de la posada. Interesante, ¿no? Yo daría el siguiente comentario. Le está dando Rancière, digamos así, derecho a un trabajador, así cualquiera que nada más le está escribiendo a su
amigo, compartiendo lo que él ha hecho, regresándole, ¿no? Como que en agradecimiento, el compartir experiencias que el primer trabajador hace, ¿no? De nuevo es esta ocasión. A enuncia algo, B le regresa otra cosa, no debe haber acá alguna expectativa o aparato, digamos ahí, de validación de las enunciaciones entre estos dos agentes, ¿no? Con esta, digamos, condición, me parece, o sea, le está dando Rancière derecho al segundo trabajador a la hora de que está meramente contándole a su amigo cómo pasó los últimos días. Así literal yo diría, de ser un esteta de primer nivel, digamos que está compartiendo una experiencia de placer contemplativo sobre el mundo, en Rancière yo diría, o sea, como que del mismo nivel y tipo de lo que hemos trabajado en el curso con Kandinsky o de lo que se reporte, ¿no? De parte de algún artista sobre alguna experiencia aurática en el campo, la visión de una obra de arte como Kandinsky que les llega a cambiar la vida y así. Acá es un trabajador cualquiera el que está teniendo y contando una experiencia estética de primer nivel para Rancière. Y lo mismo a nivel de lo que es un filósofo y en este caso, apóstol, ¿no? Como una figura ahí religiosa militante, ¿no? Reitero, para Rancière es un mero trabajador contando sus días a su amigo, pero ahí está condensada la experiencia de un esteta, de un filósofo y de un apóstol militante, sin que este trabajador pues esté afiliado a una institución, no sé, religiosa militante, sin que tenga un título de filósofo o sin que sea un artista como Kandinsky. O sea, de nuevo, en ideas muy simplonas, casi como que invita Rancière a escuchar testimonios, en este caso es de archivo, pero también me parece la idea está abierta a escuchar testimonios callejeros de toda índole. O sea, pregúntale, casi así va, muy simplón, ¿no? Pero puede ser interesante llevarlo a ese plan. O sea, pregúntale a la gente, o si quieres acá en estética, a los receptores, a los espectadores, qué piensa, qué ve. O sea, sin mayor, como reitero, expectativa, código normativo específico, casi teniendo, ¿no? En la mente uno, a la hora que le pregunta al receptor, una incógnita o una variable acá total, o sea, nada de determinación, nada ahí en concreto. O sea, por este lado, me parece ir a Rancière, habría comunicación humana más democrática en un sentido sustantivo, literal también, mejor comunicación social como para llegar a prácticas políticas más adecuadas, ¿no? Reitero, o sea, en un sentido de equidad, no violencia, enriquecimiento cognitivo mutuo, etcétera. Ok, página 25, de mi parte igual, invitando ahí a preguntar, comentar. Dice Rancière, eso es lo que significa la palabra emancipación, el borramiento de la frontera entre aquellos que actúan y aquellos que miran, entre individuos y miembros de un cuerpo colectivo. Lo que esas jornadas les proporcionaba a los dos corresponsales y a sus semejantes no era el saber de su condición y la energía para el trabajo del mañana y la lucha por venir. Era la reconfiguración aquí y ahora de la división del espacio y del tiempo, del trabajo y del tiempo libre. O sea, no, en Hannah Rancière, emancipar es quitar de en medio de los actos comunicativos entre seres humanos este tipo de instancias autorizadoras, validadoras, a partir de normas o reglamentos, ¿no? Eso es emancipar, colocar en un mismo nivel de ignorancia a todos los seres humanos. Ok, voy página 27. Dice acá Rancière. Ok, bueno, sí, y ya casi para cerrar. De hecho, aquí encontramos me parece, lo voy a poner así, una idea crítica de parte de Rancière al arte contemporáneo. Digamos, acá, hasta acá hemos sido bastante benévolos, ¿no? A nivel de lo que puede ser el acto de recepción de un objeto estético cualquiera. O sea, dice Rancière, dale chance al receptor que él mismo interprete, piense, o sea, no le pongas en medio un listado, digamos, como de elementos para validar qué es obra de arte, qué es gran arte, bajo arte, no, o sea, deja el receptor que él solito se arregle con la obra. Entonces, bueno, siempre puede quedar en la mesa de discusión de, bueno, y en este tipo, digamos, de actos comunicativos, interpretativos, etcétera, entran también las cajas brillo del arte contemporáneo, es decir, o sea, como que
cabe considerar como que cualquier objeto que está en las galerías artísticas como obra de arte, pues es uno de los temas de la muerte del arte, ¿no? Que nos ha orientado todo el curso. Yo diría lo que contribuye a Rancière está condensado acá en estos fragmentos, ¿no? O sea, yo diría que tiene buenos elementos críticos, ¿no? Es bastante abierto, sobre todo en el acto de recepción, pero me parece nunca deja de considerar que sí puede haber algún tipo, digamos, de perversión, vamos a ponerlo así, alrededor del arte y sus instituciones, que precisamente tipos de arte que no tengan una vinculación con una política del disenso, que esto sí podrían generar algún tipo de problema social o político, ¿no? O sea, sobre todo yo diría, invitando a Rancière a pensar en una mirada política hacia el arte, casi independientemente, ¿no? De lo que te ponga el artista enfrente, como que te invita a Rancière a preguntarte, de, bueno, o sea, obra A, B, C, ¿qué tanto permite, o sea, considerar una política de disenso? O sea, como para pensar que hay arte contemporáneo despolitizado y arte contemporáneo que sí te puede permitir una mirada más cargada hacia una política del disenso. Entonces yo voy a ir a esas ideas y ya con esto cierro. Entonces, en la página 27, dice Rancière, esas historias de fronteras, a ser cruzadas y de distribuciones de roles a borrar, se encuentran ciertamente con la actualidad del arte contemporáneo, donde todas las competencias artísticas específicas tienden a salir de su propio dominio y a intercambiar sus lugares y sus poderes. Hoy tenemos teatro sin palabras y danza hablada, instalaciones y performances a modo de obras plásticas, proyecciones de video transformadas en ciclos de frescos murales, fotografías tratadas como cuadros vivientes o pintura histórica, escultura metamorfoseada en show multimedia y otras combinaciones. Bueno, es una excelente, digamos, muestra esencial de cómo se da el arte contemporáneo actualmente en el mundo, ¿no? O sea, van a Galería XY de arte contemporáneo y en general pues encuentran este tipo de cosas, ¿no? Sin mayor acá juicio de valor, pero vean lo que sigue. Ok, está la que reactualiza la forma de la obra de arte total. Se suponía que esta era la apoteosis del arte convertido en vida. Hoy tiende a ser más bien la de algunos egos artísticos sobredimensionados o una forma de hiperactivismo consumista, cuando no ambas cosas a la vez. Es decir, un primer apunte crítico al arte contemporáneo, yo diría de parte de Rancière, es que puede ser, o sea, mucho de lo que hay en el mercado de arte, institución del arte actual, pues mero producto de, así como dice, ego de artista sobredimensionado o hiperactivismo comunista. O sea, como que este tipo de relaciones, producción, consumo de arte, no abren mucho campo para mirada política de disenso. Entonces, una primera crítica de Rancière. Luego la segunda dice, luego está la idea de una hibridación de los medios del arte, apropiada a la realidad posmoderna del intercambio incesante de los roles y las identidades, de lo real y lo virtual, del orgánico y las prótesis mecánicas e informáticas. Yo diría un segundo punto crítico de Rancière al arte contemporáneo. O sea, mucho se trata, en efecto, y de eso la danto, ¿no? Hibridación de medios artísticos, ¿no? Fotografía con cine, con instalación, pintura, música, le puedes poner incluso olor, sabor, etcétera, ¿no? Esa hibridación, random, freestyle, de todos los medios estéticos posibles, mucho del arte contemporáneo es así. ¿Qué crítica de Rancière, yo diría? O sea, como que hibridación sin cuestionamiento de principios, hibridación sin una invitación a una mirada política, ¿no? O sea, que por este lado, de nuevo, o sea, lo que uno podría pensar tal vez a partir de Rancière, digamos en la selección, o tal vez en la evaluación crítica de una serie de obras de arte contemporáneas, ¿no? Que digamos las más interesantes para una política emancipatoria en estos términos van a ser las que puedan acoger una mirada política de generación de espacios de divergencia, de pensamiento y de acción. Como que al final pone una tercera manera, o sea, en la cual se puede dar el acto, producción, recepción de arte contemporáneo. Dice así. Queda una tercera manera que ya no apunta a la amplificación de los efectos, sino al cuestionamiento de la relación causa-efecto en sí y del juego de los presupuestos que sostienen la lógica del embrutecimiento. Frente al hiperteatro que quiere transformar la representación en presencia y la pasividad en actividad, ella propone a la inversa revocar el privilegio de vitalidad y de potencia comunitaria concedido a la escena teatral,
para ponerla en pie de igualdad con la narración de una historia, la lectura de un libro o la mirada posada en una imagen. Propone en suma concebirla como una nueva escena de la igualdad en la que se traducen unas a otras performances heterogéneas. Es decir, me atrevería a resumir, o sea, la última propuesta de Rancière, es decir, donde él ya coloca como que sus manzanas teóricas, es decir, apostar por una igualdad en las traducciones o apropiaciones de los objetos estéticos. Es decir, lo que podemos sacar un poco a nivel programático de Rancière filósofo, de bueno, ya escuchamos, por ejemplo, en el curso, ¿no? A la neuroestética, a Hegel, al joven Lukács, a Ortega y Gasset, al marxista Benjamin, es decir, de haber, pues tú, Rancière, que nos propone, sobre todo porque se defiende en general como un autor crítico en política, de una u otra manera, apuntando, aunque eso sea tal vez más de Zizek, ¿no? A una nueva izquierda de cara a la política actual. Entonces, bueno, Rancière quiere ser un filósofo político crítico, no todo apunta a esto, busca combatir el totalitarismo, la desigualdad de oportunidades políticas y económicas, etcétera. Entonces, a nivel de arte, ¿qué propone él? De nuevo, lo resumo en estos términos: apostar por la igualdad de las traducciones o de apropiaciones. Es esto, otra vez, ¿no? En la comunicación humano-humano, humano-obra de arte. Quitar del medio dispositivos teóricos ideológicos que buscarían una determinación en el acto de recepción después de que se logre la exposición con la obra de arte, ¿no? O sea, quitar la supervisión, el inquisidor y el aparato teórico precocido en la exposición del receptor a la obra de arte. Eso es emancipación, o eso en Rancière sería, digamos, la propuesta política alternativa, que una genera, la que él no busca abonar, más bien como que la conformación del sujeto receptor de una manera que ya se contempla de antemano que así debe acabar. Por el lado de la emancipación de Rancière, más bien sería dejar al receptor en toda la libertad, digamos, posible, de apropiarse del producto, digamos, de una manera propia, ¿no? Eso sería emancipación propiamente hablando. Ok, lo voy a dejar acá. No sé si hay alguna pregunta final, compañeros, compañeras, básicamente ya para cerrar Rancière y el curso. Lo último sería de mi parte apuntes sobre, en este caso son dos cineastas que Rancière trabaja en sus textos estéticos y que yo diría, o sea, algo de la construcción estética de los productos cinematográficos de estos autores, como que se presta de inicio muy bien a este tipo de óptica, ¿no? Bueno, igual si no hay alguna pregunta, inquietud, anoto aquí los nombres, ¿no? Primero, Pedro Costa. O sea, digamos que el cine de Pedro Costa es interesante para una política del disenso por el hecho de que te muestra diversos mundos de vida, ¿no? Bueno, a lo mejor eso suena muy simplón, pero el punto es, o sea, en la obra cinematográfica de Pedro Costa, en concreto estoy pensando en una película que se llama Huesos, ¿no? Hace tiempo la encontré en YouTube, en portugués es Osos. Y la idea sería, o sea, estás viendo ahí espacios de vida, digamos, de gente marginada, o sea, de alguna manera, prostitutas, drogadictos, es decir, como que fauna humana que en general no ves en las películas de la industria cultural. O sea, en la industria cultural de repente luego se ven ciertos arquetipos de corporalidad, de mentalidad. Yo diría, o sea, igual sí, fuera de Rancière, el universo estético de la industria cultural es muy pobre. O sea, pueden ser un montón de películas, un montón de actores, pero de alguna manera pues se ven casi todos igual. Las películas tratan de lo mismo, ¿no? Las distopías adolescentes cambian de personajes, ¿no? O del el entorno en el que se da la trama, pero tratan de lo mismo, ¿no? O sea, y decir de nuevo, a diferencia, o sea, precisamente de esa industria cultural donde solo se te muestra cierto reitero arquetipo de hombre o mujer, así como que musculoso, heroico, qué sé yo, ¿no? O sea, a diferencia de esa acá, pues gente, digamos, cualquiera, en el mejor sentido del término, ¿no? Gente que vive en barrios marginales, que vive en la calle, que por la misma razón, pues no come salmón, filete, ¿no? Está ahí, pues toda la marginación social que se quiera de una favela o de bordos de las ciudades en México, Latinoamérica en general.
Mucho del cine de Costa, reitero, es de esta índole, ¿no? Mostrar estos espacios marginales, digamos ahí, todo lo precario que quieran, ¿no? A nivel de salubridad, a nivel de acceso a servicios públicos, etcétera, ¿no? O sea, lo que no se ve en la industria cultural, me quedaré con eso, ¿no? Lo marginado, lo precario, la prostitución, la drogadicción, etcétera, ¿no? Eso muestra Costa algo para ver que no se ve en otros espacios y que tiene que ver igual con que en una ciudad contemporánea no todos vivimos igual. O sea, hay ciertos mundos de vida, por ejemplo en la Ciudad de México, no digamos Santa Fe, y otro modo de vida en Tepito. Entonces, con Pedro Costa se gana precisamente acceso en la mirada a ver esta divergencia en espacios y mundos de vida. Una recomendación concreta, ¿no? De Rancière, el cine de Pedro Costa. También menciona a Bresson. Bresson, un cineasta francés, tiene pocas películas, recordaré unas 10, algo así, ¿no? Menciona Rancière en concreto, una que se llama Mouchette. Esta película muy bonita, ¿no? De una niña inocente, ¿no? Ahí no doy como que mayor apunte. A mí me gustaría, pues sí, de mi parte ya concluí. Sí, Rancière y recomendaciones estéticas del curso con esta película de Bresson que se llama Al azar de Baltasar. Una película, yo diría bien interesante sobre el tema de la comunicación con animales. O sea, de nuevo, o sea, como que cine de industria cultural. O sea, están ahí los superhéroes, historia de amor, chico chica, chico chico, chica chica, lo que quieran, ¿no? Igual hay como que muchas películas, mismos temas. En El azar de Baltasar, o sea, el personaje principal es un burrito. De nuevo, no doy acá spoilers ni detalles, ¿no? Pero el punto es eso, o sea, poner en el centro de exposición estética a un animal y ver precisamente cómo este animal interactúa emocionalmente con su entorno, o sea, como que adquiere casi una personalidad humana, ¿no? En el trabajo estético que hace Bresson. O sea, de nuevo, poder colocar al animal como un, digamos, elemento ontológico, es decir, algo ahí que se ve que está en el mundo visual, con el cual se puede dar una comunicación emocional estrechísima, ¿no? Actos afectivos, humano-animal. En gran medida, el azar de Baltasar muestra esto, ¿no? Casi literal, o sea, el animal como un sujeto humano que entiende, que sufre, que tiene deseos, estados mentales, etcétera, ¿no? O sea, no habría, digamos, así, o más bien, lo voy a dejar en esto, ¿no? O sea, este tipo de películas nos abren a la mirada, es decir, otra vez el receptor, pues nuevas perspectivas, nuevos modos de comunicación con el mundo en general o con otros humanos, o en este caso con animales, ¿no? O sea, la idea es entonces, me quedo con esto, ¿no? En el arte buscar precisamente esos espacios de mostración de algo diverso, o sea, de algo que no forma parte, digamos, de la hegemonía estética. Ok, bueno, yo concluyo acá. Compañeros, compañeras, ¿alguna inquietud final? ¿Preguntas? Lo único sobre el trabajo final, igual ya se había puesto al inicio, ¿no? Lo repito aquí, 30 de septiembre. Nos deja igual ahí dentro del marco del calendario para la subida de calificaciones al sistema y pues tienen pues bastante tiempo, ¿no? Hasta donde veo pues unas 3 semanas para hacer su trabajo final. Si tienen alguna duda, inquietud, me pueden escribir a mí o a Diego y ahí vamos trabajando algún tipo de asesoría. De otro modo, pues ya queda ahí, reitero la fecha final. Eh, Envían los trabajos finales, es lo que sugerimos siempre, ¿no? Envíenmelo a mí y a Diego también. Yo les acuso de recibido y yo les doy la revisión de los trabajos finales. Las tareas, igual todo lo que tengan pendiente, se lo envían a Diego y ya a partir de ahí hacemos el listado final. Bueno, entonces de mi parte, compañeros, compañeras, sería todo. Seguimos en contacto ahí por diversos medios. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante, sí, gracias. De la bibliografía secundaria, eh, hay bibliografía secundaria en el programa, pero no